Hola, yo soy Avirazán, canalizador de los extraterrestres altacaranos y de uno de los guías espirituales del centro de la Ciudad de México. El tema del día de hoy es fantasmas que salvan vidas. Hace un siglo y medio, la heredera de la fábrica de armas Winchester se encerró en su casa y no volvió a salir. En los jardines de esa mansión en donde ella vivía está la escultura de un indio americano en las praderas montado en su caballo, como inútil memorial al indio que murió en las praderas del sur de los Estados Unidos, precisamente a consecuencia del uso indiscriminado de las armas Winchester. Esta mujer se dedicó única y exclusivamente a aumentar el tamaño de su residencia hasta que llegó a tener más de 100 habitaciones. Ella vivía sola en una casa que nunca terminó de construir, porque siempre le estaba ampliando. Sin ningún sentido, diría alguien, puesto que ella de allí vivía sola. Hacia los últimos años de su vida fue acompañada por un amigo que vivió con ella para darle compañía hasta que ambos murieron. En la actualidad ese hombre permanece como fantasma allá adentro, para que nadie vaya a modificar ni alterar la residencia. Una mujer que vive sola su vida construyendo interminablemente una casa y un fantasma que ahí se quedó para cuidar la casa. En otra residencia en Estados Unidos, una novia resbaló por la escalera y se mató durante la ceremonia del matrimonio. Ella sigue ahí como fantasma junto a esa escalera, cuidando de que nadie se vuelva a matar por accidente en ese lugar. Se le distingue en el balcón interior que da a la escalera. Hay otra historia muy rara de un camión escolar transportando niños que fue arrollado por el tren en un área suburbana en una ciudad estadounidense, con el detalle de que el accidente no sale en los periódicos de la época. Sin embargo, si una persona deja en neutral su coche antes de pasar esa vía, el automóvil no solo camina solo y pasa la vía, sino que se notan huellas de alguien que lo ha empujado. Además, las calles aledañas al sitio tienen los nombres de los niños que iban en el camión. En una granja ganadera atendida por padre e hija, ella fue a caballo para sacar de la acequia al ganado que la había invadido. En la orilla del agua, sin embargo, ella cayó del caballo y comenzó a hundirse en el fango de la orilla, es decir, en el pantano, sin que nadie a la vista hubiera para auxiliarla. Apareció, sin embargo, un joven a su lado que la tomó con su brazo y la sacó del fango, la puso en la orilla. Él le dijo: fíjate para no volver a caer en este lugar. Ella le quiso dar las gracias, pero el joven ya había desaparecido. Se lo contó a su papá. El señor fue al pueblo, buscó a una persona que ha coleccionado la vida de la comunidad en periódicos. Al oír la historia de la muchacha, esta persona les mostró a padre e hija en el periódico a un joven, quien de hecho era quien le había salvado la vida a ella. Él escuchó la historia, fue por un periódico, lo trajo y había una sección con la fotografía de un joven. Él le dijo a ellos: ¿este era el joven que te salvó la vida? Y ella dijo: sí, es exactamente el que me salvó, el que me sacó del pantano. Y el Señor le dijo: este joven murió ahogado en ese lugar hace años. Ahora, la circunstancia que el joven ha decidido quedarse en ese mismo lugar en que le salvó a ella la vida. Lo que pasa es que ese joven ha querido quedarse en ese sitio para prevenir muertes por accidente como la que él tuvo. O tal vez sea una solicitud de los guías espirituales que él se haya quedado en ese lugar, pero no es percibido como fantasma en ese lugar. Es muy buen ejemplo de cómo es que las almas en la luz, aunque no sean guías, pueden tener permiso para saltarse la barrera entre los mundos y manifestarse como personas vivas, siendo que en realidad solo son espíritus. En una plantación del sur de Estados Unidos, el dueño elegía amantes entre las esclavas negras de la labor del campo.
Una de ellas, que había sido llevada a la residencia de la plantación como su amante, quiso garantizarse no regresar a la plantación cuando el patrón la cambiara por otra. Le echó a la comida una sustancia que los iba a enfermar. Ella planeaba sanarlos y así ganarse su permanencia en la residencia. Se le pasó la mano, la esposa y la hija del patrón murieron. Ella corrió huyendo en la noche. Los jinetes la persiguieron, atraparon y colgaron. 100 años después, en la misma residencia que ya no tiene la plantación de esclavos, un niño se fue solo a la orilla de un arroyo que atraviesa esa misma residencia, el predio. Cuando su mamá fue por el niño extraviado, sintió la presencia de una mujer cerca del niño. Posteriores fotografías demostraron que ahí se encuentra el fantasma de una joven negra. Es la misma esclava que fue colgada por haber involuntariamente matado a su patrona y a la niña. Es posible que los guías le hayan impuesto a esa joven negra no solo tener que permanecer en el lugar, sino además hacer una labor de cuidado hacia las personas. Si ello fuera en esta joven voluntaria, una acción voluntaria o exigido por los guías, esa joven fue accidentalmente fotografiada en ese mismo lugar. Existe esa fotografía de esa residencia en donde en el jardín está parada una joven negra. Una pareja de mujeres tuvo una descompostura del coche en una carretera en Estados Unidos. Fueron por ayuda y en el camino el niño que llevaban se les perdió. Comenzaron a buscarlo cuando aparecieron dos personas con el niño de la mano, quienes les pidieron que tuviera más cuidado y se los entregaron. En segundos ya no se pudo dar razón de quiénes eran esas personas que les devolvieron al niño. Es más, en ese país se conoce la acción del llamado fantasma de la carretera, que es un hombre que en una carretera particular de Estados Unidos suele aparecer para cuidar a personas en accidentes. Todos esos ejemplos muestran que una de las modalidades para que las almas no transcurran hacia sus vidas en el futuro, por lo menos no inmediatamente, sino que se queden en sitios especiales, por ejemplo en sitios humanos, es muchas veces porque como almas han decidido salvar vidas y con eso por supuesto también ganan mérito espiritual. No todos los fantasmas son historias de horror, también hay fantasmas sorprendentes que pueden salvar la vida de las personas.